A solo unos días de ser exaltado en el Salón de la Fama del Ajedrez de América y desde la Escuela de Desarrollo y Alto Rendimiento del Ajedrez en Yucatán y el sureste, hoy hablamos con el maestro internacional Ramón Huerta Solís. Esto es Buscando Cuba. Primeramente quiero darte las gracias por darme la oportunidad de tener esta conversación y felicitarte porque sé que el próximo 18 serás exaltado al Salón de la Fama del Ajedrez de América. ¿Cómo te tomó esta noticia? Sí, realmente me tomó de sorpresa. O sea, es un alto reconocimiento que implica, yo creo que comunicar mucha información y implica mucho compromiso con el futuro. ¿En qué momento de tu carrera llega esto? No, es un momento muy especial, realmente coincide. En eso pensaba en estos días, que coincide con que en mi visión con respecto al ajedrez, con respecto a la técnica ajedrecística, yo he estado pensando que es justo el momento de producir un cambio con respecto a una serie de ideas. Todo parece indicar que hemos estado durante décadas siguiendo los mismos cánones que reinan en el ajedrez, en la enseñanza y en el entrenamiento del ajedrez, que es el practicismo y el tratamiento periférico de las cualidades de un ajedrecista, habiendo perdido siempre he tenido un poco la sensación, ahora tengo la certeza, de que perdimos contacto con la médula, con la esencia del problema. O sea, hoy sabemos que el ajedrez no se juega en el tablero solo, se juega en el cuerpo y en la mente. Es decir, en la jugada, que en el tablero, aunque tú veas siempre la misma foto, el mismo personaje, en la jugada 1, en la 10, en la 15, en la 40, son distintas versiones del mismo protagonista. Y estas versiones son muchas veces aleatorias, o sea, no hay ningún control, no existe ni siquiera el conocimiento de esa realidad y mucho menos el control sobre esas versiones y la posibilidad de buscar la mejor versión. Además de haber nacido en Cuba y por ende ser cubano, hay que destacar que por más de 30 años has radicado en México. En el resumen que aparece o que va a aparecer en este Salón de la Fama, apareces como cubano. ¿Fue esto una decisión personal o ha sido una decisión de las personas que dirigen este Salón de la Fama? No, desconozco, no sé cuál es la razón. Actualmente soy mexicano, pero bueno, como sabemos, los cubanos no perdemos la nacionalidad, seguimos siendo cubanos. O sea, soy cubano radicado en México, naturalizado en México. En este resumen se puede apreciar que hay una marcada etapa en Cuba y una etapa fuera de Cuba. Me gustaría abordar estas dos etapas por separado. ¿Podríamos decir que fue Ramón Huertas el primer ajedrecista de alto nivel que decidió dedicarle más tiempo a la tarea formadora o dedicarse profesionalmente a ser entrenador? Mi formación no es formación como entrenador. Mi formación es formación como profesor. Yo durante muchos años ejercí como profesor de química. Ya casi en la última etapa de aspiración a cubrir todos los requisitos para entrar a la Escuela de Medicina, en 1985 me fue propuesto entrenar el equipo nacional. Cuando se me propuso entrenar el equipo nacional, yo consideré que era, después de tanta inversión de tiempo en la docencia, ahora a punto de culminar un sueño
no, es loco. Pero entonces se me hizo una propuesta. Entonces el maestro internacional de Sá Jiménez, que era presidente de la federación, y lógicamente una persona muy inteligente, me tocó un punto delicado. Me dijo, mira, el entrenamiento y la docencia en Cuba necesitan un impulso. Necesitan un impulso y tu experiencia ya de trabajo con algunos ajedrecistas y tu experiencia como pedagogo nos ha hecho pensar que tú podrías hacer que se hiciera eso. Tendrías todas las posibilidades, nosotros también daríamos todos los recursos para que tú, en principio, entrenarías al equipo nacional juvenil y luego tú nos dirás a qué personas seleccionar para hacer un grupo de trabajo para poder realizar todas estas cuestiones. O sea, la federación pone en tus manos todas las posibilidades y toda la confianza para producir un salto de desarrollo en la docencia y el entrenamiento del ajedrez cubano. Eso fue demasiado hermoso y finalmente, después de una tempestad bajo la cabeza, como decía un capítulo de Los Miserables de Víctor Hugo, decidí que sí, que me iba a ir a entrenar al equipo nacional y a cubrir esa necesidad metodológica del ajedrez cubano. Eso significó cierto sacrificio, pero también después de este sacrificio llegó la gloria con el Campeonato Mundial de Walter Arencibia. ¿Qué es lo que más recuerdas de ese momento? No, yo recuerdo perfectamente no el Campeonato Mundial, tanto como la fase de entrenamiento. O sea, todavía, aunque hay muchas notas, tomamos muchas notas sobre eso, rememoro mucho cuántas cosas hicimos. O sea, con trabajo de meses y meses y meses se realizó y con cuánto entusiasmo lo hicimos. O sea, realmente el hecho del Campeonato Mundial, bueno, el Campeonato Mundial, Walter era el 33 en el ranking. O sea, había figuras. El campeón de la Unión Soviética Juvenil era campeón de mayores, para decir. Estaba Anand. Bueno, la lista de jugadores interminable, de jugadores que muy por encima de Walter, teóricamente. O sea, el Campeonato Mundial llegó, yo creo que como consecuencia de una disciplina muy estricta en el entrenamiento, que hizo que el rendimiento, siempre un deportista cuando va a competir tiene tres posibilidades: quedarse por debajo de sus posibilidades de rendimiento, rendir de acuerdo a lo esperado o rendir mucho más allá de lo que estaba esperado. Y este fue el caso de Walter. Víctima del desinterés y la falta de financiamiento, por estos días es casi imposible encontrar rastros del Instituto Superior Latinoamericano de Ajedrez, lo que hace que sea prácticamente imposible saber qué relación tuvo el maestro Huertas con esta idea. ¿Qué nos puedes decir al respecto? Bueno, el Isla tiene una historia hermosa. En muchos casos de intenciones y otros de logro. Yo pertenezco al grupo de las intenciones. Por ejemplo, esta escuela que está acá, se creó como la primera filial del instituto aún no nacido. Se creó como la demostración a la hora de que el proyecto fuera evaluado por las autoridades cubanas de gobierno para su aprobación. Esta filial se creó para que fuera demostrativa. Y de hecho lo fue. Y esa fue la intención, a eso fue a lo que dirigimos los esfuerzos y las intenciones acá. Y por eso vinimos aquí precisamente, para crear esa filial. En cuanto te he dicho de las intenciones y de los logros muchos en algunos aspectos, pero en la parte de las intenciones a mí me toca hablar de la base de la idea. Cuando pusimos el nombre
el Instituto Superior Latinoamericano como un sueño de locura, que muchos rieron ante el primer planteamiento de la idea. Nosotros concebíamos el instituto como un centro de investigación conceptual con respecto al ajedrez. O sea, había una serie de ideas de que el entrenamiento del ajedrez, y producto de ese propio trabajo que se venía haciendo con la federación, pudimos ver que no era que existieran secretos de los grandes entrenadores de ajedrez. El gran secreto del ajedrez era que la didáctica y el entrenamiento ajedrecístico estaban en pañales, estaban naciendo. Esto a mí me asombró porque estaba en uno de los planteamientos iniciales del ISLA, en el documento básico. Y a mí me asombró porque cuando tuvimos la oportunidad de atender a Miguel Nájero, cuando se nos dio esa tarea en un homenaje que se le hizo en La Habana, un hermoso homenaje y justo reconocimiento, comentando sobre estas cuestiones del ajedrez, el maestro Nájero nos dijo: la didáctica de las matemáticas tiene cientos de años, la didáctica del ajedrez apenas comienza. Y nosotros nos acordamos que estaba en el propio documento inicial la idea era crear, nosotros en aquellos términos hablábamos un poco, ¿cómo se llama? Un poco como las artes, comparándolo con las artes marciales. La idea era crear una especie de cámara 36 de Shaolin, era crear un centro de investigaciones y crear un poco de samuráis de concepto del ajedrez. O sea, era formar, era investigar, estudiar profundamente, crear toda una serie de materiales y producir un impulso o presentar una nueva visión del ajedrez, una nueva etapa, una nueva visión del entrenamiento ajedrecístico, de su sentido humanista, de su sentido en la educación. O sea, era un proyecto conceptual. Ocurrió que en Cuba en ese momento había una situación de lucha por los recursos, y entonces en algún momento hubo una versión que tomó fuerza, la versión de que el instituto podía ser una aportación económica directa y constante y sonante y a corto plazo. Y entonces esto, sin que yo supiera cómo, y a mí me tomó muy de sorpresa, esto se convirtió en la esencia de la visión del instituto. Y se perdió el origen de la concepción, de la intención de esa aportación conceptual del ajedrez, desde el punto de vista humanista sobre todo. También había visiones de que el primer impacto de esta producción conceptual iba a estar, digamos, me recuerdo perfectamente que estaba en el documento que planteaba que se podía establecer una relación con UNICEF, porque nosotros estábamos cubriendo uno de los rublos de los objetivos de la UNICEF dentro de la UNESCO, y que estábamos aportando ideas para el cumplimiento de esos objetivos con respecto a la niñez, y que pues, de esa manera hablábamos un poquito de la posibilidad de financiamiento, o sea, de la posibilidad de recursos, pero no en primer plano. En primer plano estaba lo conceptual, y en segundo plano después los financiamientos. Por eso pedíamos un voto de confianza del gobierno para esta inversión, una inversión, digamos, de investigación, primero, y después la producción de recursos. Finalmente el instituto nació buscando recursos, y esto cambió mucho el panorama. Esta misma falta de recursos hace algunos años prácticamente fue la principal causa de que casi al unísono salieran de Cuba los principales exponentes del ajedrez. Podemos decir así, que me venga a la mente, salió Leinier, salió Brusón, salió Neuri, salió Lelis, salió Fidel, salió Holden, salió Junieski. Prácticamente los principales exponentes del ajedrez en ese momento, incluso que algunos eran fruto de este mismo proyecto del ISLA, que tenía como una de las visiones era desarrollar nuevos talentos. Eso permitió que Brusón llegara a jugar campeonato mundial, Leinier llegara a jugar campeonato mundial o sea,
se dispuso en cierto momento de una cantidad de recursos que permitió un mejor desarrollo de los ajedrecistas. En un momento determinado, esos recursos como que dejaron de existir. ¿Cómo analizaste tú en ese momento la reacción de la dirección del deporte o del INDER? El ajedrez es deporte, pero es ciencia, es arte, ¿no? Es expresión directa de humanismo, es expresión grande de intercambio cultural entre los países. El ajedrez tiene particularidades. Entonces, existen mecanismos, normas dentro del Instituto del Deporte en Cuba, y el ajedrez nunca se acomodó a eso. En el departamento metodológico a nosotros nos preguntaban que cómo debía ser, no nos daban la orientación de cómo había que hacerlo. Había comprensión en el departamento metodológico. De hecho, nosotros trabajamos en los proyectos de todos los materiales para la enseñanza y el entrenamiento en Cuba y nos daban libertad. Pero había un punto que no tenía discusión, y era el punto de la parte de la normatividad económica. En un momento determinado, los deportistas tenían un régimen con respecto a los recursos que estaba en función de la concepción de lo que recibían y de lo que ellos debían aportar. Esto, cuando se intentó aplicar en el ajedrez, de principio no podía cuadrar en el ajedrez, porque en el ajedrez los deportistas tenían que buscar sus propios recursos para conseguir la información que necesitaban, porque este es un deporte con base informática. Para poder conseguir todos esos recursos tenían que hacer un esfuerzo particular. Entonces, el ajedrecista no estaba subvencionado totalmente. Sí había cierta subvención, pero no como los otros deportistas que sí lo estaban. El ajedrecista no lo estaba y por lo tanto había una inversión y no podían ser visionados de la misma forma. Esto fue un diálogo muy difícil durante muchos años y esto nunca se comprendió bien. Y esto fue increciendo, fue convirtiéndose en una contradicción irresuelta. Y eso fue lo que generó esta salida de personas que habían estado dentro del mismo programa, ¿no? E inclusive dentro del programa de formación de talentos del ISLA. Volviendo atrás al aspecto como tal docente, como habías dicho ahorita, la Escuela de Desarrollo de Alto Rendimiento de Ajedrez en Yucatán y el sureste se funda precisamente antes que el ISLA. Desde ese entonces ya jugaste un papel fundamental en la creación de esta institución. No solo ha sido tu creación, no solo has funcionado como director técnico de esta escuela, sino que lo has tenido como se dice uno, su propia criatura. ¿Qué puedes decirnos de esto? Sigue siendo lo mismo. En eso no ha pasado el tiempo con respecto a las intenciones. La EDARAI, el trabajo aquí, la relación de la EDARAI con el ISLA. Acá nosotros hicimos el primer curso de docencia, metodología y entrenamiento ajedrecístico. Editamos un libro para ese curso y la intención de eso fue demostrar todo el poder de transformación que podía tener sobre el ajedrez latinoamericano el Instituto Superior. Y esto se hizo antes del nacimiento del ISLA. O sea, hay que entender que en aquel momento nosotros estamos tratando de convencer de la factibilidad, ¿no? La factibilidad, y nosotros nos abocamos con esta filial inicial a demostrar que la parte conceptual podía mover intenciones, o sea, podía tener una gran aceptación y podía difundirse por toda América estas ideas, o sea que hay una preparación para poder llevar esto a todas las federaciones de América, en principio de habla hispana. Ya cuando casi va a cumplir 35 años la EDARAI, ¿cómo tú vislumbras el futuro de esta institución? En 88 vinimos acá por primera vez y vinimos acá con una tarea tremenda, la tarea de establecer las relaciones deportivas cubano-yucatecas.
y el ajedrez fue tomado como base para esas relaciones. Y la creación del instituto de esta escuela fue tomado como centro de las relaciones deportivas cubano-yucatecas. Entonces también jugó un papel ahí. El ajedrez siempre ha estado a la vanguardia en el uso de las tecnologías. Y ciertamente gracias a la llegada del Internet, la docencia del ajedrez ha cambiado bastante. En este momento, cualquiera que pueda tener acceso o pagarlo, no solo puede entrenar con entrenadores de máximo nivel, sino que además también pueden tener acceso a jugadores de la élite mundial. ¿Cómo ves tú que esto ha afectado los procesos formativos y pedagógicos? Mira, yo primero quería referirme a un punto, a esa influencia que tiene en la informática el ajedrez. Esto se visionó en Cuba desde muy temprano. El gran maestro Silvino García, con una clara visión al respecto, consideró que nosotros teníamos condiciones especiales para crear un producto que llegó a concretarse. En Cuba llegó a crearse el programa Isla Base, que es el primer programa que ha existido en el ajedrez con ese carácter informático como base de datos. Eso que está ahora, que es lo primario en el ajedrez, donde primero se creó fue en Cuba. Sin embargo, no hubo posibilidades de comercialización, no hubo visión. Y esto pertenece al conocimiento de como ahora que yo lo narro y lo cuento. Pero esto no llegó a tener un reconocimiento, no fue oficializado, no fue patentado este asunto, entonces se perdió la oportunidad de que ese reconocimiento se le haga a Cuba. Yo insisto en eso porque eso sí se hizo. Los ajedrecistas de Cuba entero se dedicaron a captar partidas, la universidad se brindó para todo eso y se hizo el primer programa en la base. Pero las cosas necesitan llegar a término. Y también influyó mucho el hecho de que nos desviáramos hacia el intento de buscar recursos a través del ISLA, con torneos. Por mucho tiempo, en el ajedrez, la élite predominaba la longevidad. Hoy en día, incluso Magnus Carlsen, quien es considerado uno de los mejores jugadores, no solo de la actualidad, sino de todos los tiempos, a pesar de su juventud, ha mostrado intenciones o pérdida de interés por seguir compitiendo. ¿Qué crees tú que ha estado afectando o influyendo en esto? O sea, hace unas semanas, meses, en una entrevista en Chefase, yo mencioné este punto, o respondí un poco a la pregunta que me hace. Y te planteo que el ajedrez ha ido evolucionando en cuanto a la facilidad de tener acceso a la experiencia ajedrecística. Antes la experiencia ajedrecística era eminentemente práctica, o fundamentalmente con una práctica que llevaba muchos años, y por eso longevidad y experiencia y nivel elevado estaban casi ligadas. O sea, muy pocas figuras podían llegar a la super excelencia en edades tempranas. El número de torneos que había, la forma en que se competía en el ajedrez hacía imposible que los jóvenes de edades tempranas pudieran, de edades tempranas no, de los juveniles pudieran tener esa fuerza que tienen hoy. Hoy en día son extraordinariamente fuertes, sin tantos años de experiencia. Eso es un cambio en las posibilidades del juego. Y la tecnología ha influido en eso de manera dramática, ¿no? Hoy en día un ajedrecista tiene la información. Nosotros en Cuba nos peleábamos una revista que venía a cuentagotas, que era el semanario de ajedrez, que se editaba en la Unión Soviética, en Alemania también. Esas cosas eran muy poquitas. Y te llegaba la información que era supuestamente muy fresca, con un atraso con respecto a hoy en día que tú la estás viendo casi en vivo. Si tuvieras la oportunidad de darle un mensaje a
Los jóvenes jugadores que comienzan a adentrarse en el mundo del Caixa, ¿qué le dirías? No es muy fácil, el paso de arrancada. Cuidado con los primeros pasos. Cuidado con la necesidad de sentirse bien haciendo. Y de pensar que el asunto es un asunto de esfuerzo y de dedicación. Esos son cosas que han ido siendo refutadas. No es un tema solo de esfuerzo y dedicación, es un tema de cierto rigor metodológico y de pensar y estar abierto, tener centros despiertos, abiertos a la posibilidad de que el protagonismo del jugador que crece en nivel magistral en el ajedrez debe ser elevado. Nosotros siempre planteamos que el ajedrez conceptualiza. El ajedrez dice, de esta manera le dice a los deportes, el sentido de los deportes es el entrenamiento, y el sentido del entrenamiento debe ser convertir al protagonista, al atleta protagonista, en entrenador de sí mismo. O sea, finalmente todas las metas de todos los deportes deben estar dirigidas a que la persona se convierta en el propio entrenador de él. Eso es sumamente importante. No sigan caminos de entrenamiento. No existe mejor entrenador que tú mismo formado como entrenador para ti. O sea, nadie puede leer tus emociones, nadie puede conocer los ritmos de desarrollo de tu pensamiento, la naturaleza particular de tu pensamiento. Nadie puede estar en condiciones de poder leer eso como tú. Entonces, no sigan eso. Busquen la mejor versión de ustedes sabiendo que cuando un jugador se sienta a jugar una partida en el tablero, juegan distintos jugadores, distintas versiones de uno mismo. Y que uno debe tratar de lograr que en la partida constantemente esté haciendo la jugada la mejor versión de ti. Y eso es un cambio de las actitudes. Tardé muchos años en darme cuenta de una cosa, el concepto de entrenamiento. En el entrenamiento se busca elevar el rendimiento, pero nunca me quedó claro, no me fue explicado, o a mí me fue difícil entender que el rendimiento implica dos cosas. Implica desarrollo de facultades y desarrollo de actitudes. El desarrollo de las facultades es particular para una disciplina de la que se trate, pero el desarrollo de las actitudes es de formación personal, es integral, es para todo, es universal en cuanto a la persona, la vida de la persona. Y entonces el ajedrecista debe saber que cuando él resuelve un ejercicio, está viendo una parte técnica, está viendo una parte metodológica con respecto a la forma en que opera para resolver las interrogantes del ejercicio, y no debe olvidar que debe estarse pensando mientras piensa, de manera tal que él pueda tener un centro de atención dirigido a la forma en que combina las palabras, la sintaxis, para poder expresar las ideas que lo están organizando. Nosotros, la Escuela Humanista del Ajedrez, que es lo que promovemos, que es la idea inicial del ISLA, la Escuela Humanista del Ajedrez, es de donde nació el proyecto ISLA. Esta Escuela Humanista plantea de que el individuo debe pensar y en todo momento tratar de mejorar la calidad de su pensamiento. O sea que esa es la intención. Uno de los productos mejores de una actividad de entrenamiento es el mejoramiento de tu pensamiento. O sea, tres cosas deben ir. No debe estar la intención solo en lo técnico, porque eso ha demostrado que es un camino largo, arduo, y yo diría que está garantizado el triunfo para los garbanzos de a libra. O sea, esas personas que tienen una facilidad especial para el ajedrez. O sea, el triunfo con poco esfuerzo, no el triunfo, como podríamos decir, parido con una gran cantidad de años de dedicación, que hace que entonces se convierta en un deporte de élite, de que no pueda tener ese carácter masivo cuando el ajedrez debía ser, ¿no?, una masiva oportunidad de desarrollo de las personas. Para terminar, quiero hacerte dos preguntas un poquito más de tema personal. Después de tantos años de carrera, ¿existe alguna persona o algún hecho en especial que tú consideres
que marcó significativamente tu desarrollo? Mira, yo digo que eso es más bien reciente. Recientemente me dije, bueno, ¿por qué no parar un momentito y tratar de ver un poco? Porque siempre estás diciendo desde hace años, las cosas no son así, las cosas no son así. Para conocer que la variante, la jugada Torre B1 en la Grunfeld es la mejor manera de enfrentar la Grunfeld, la jugada blanca Torre B1, demoró 46 años. Y demoró 46 años por falta de estructura en los pensamientos para poder hacer el descubrimiento. Lo que es contenido debe estar dentro del contenedor. El contenedor debe ser lo general y lo general de lo periférico debe ser lo particular. Esto es necesario, la estructura del pensamiento. Yo creo que ese es el punto clave. Ramón Huerta Soriz fue ajedrecista, ha sido educador, ha sido investigador. Si pudiera elegir, ¿cómo quieres ser recordado? Sin duda, me gustaría ser recordado de una manera muy simple. El ajedrez que conocemos es la punta de un iceberg. Falta un continente por debajo, por develar, por emerger. Hoy en día estamos planteando, la escuela humanista plantea que, y hay tremendas discusiones sobre eso internas acá, de que el lenguaje universal no es el lenguaje de las matemáticas. El lenguaje de las matemáticas es el lenguaje de las cuantías, que es el que reina en el universo y en todos los procesos universales. Es el lenguaje de las cuantías, la relación de cuantía y cualidad, ¿no? Que esto desde el punto de vista dialéctico nosotros sabemos que la cantidad define la cualidad posteriormente. Este lenguaje universal tiene una primera humanización con las matemáticas. Las matemáticas, y esto siempre ha sido un tema filosófico de discusión, existen porque el ser humano está presente. Si no, lo que existiría siempre sin la presencia humana es el lenguaje de las cuantías. Entonces la matemática es la primera humanización del lenguaje universal de las cuantías. El ajedrez es la segunda. El ajedrez jamás fue inventado. Jamás fue inventado. El ajedrez son leyes de este lenguaje que han tenido una vestimenta cultural a la que llaman, equivocadamente, confundiendo contenedor con contenido, a la que llaman historia del ajedrez. Si nosotros colocamos el rey en E1 blanco y el rey en E8 negro, nosotros podemos pensar de que a alguien se le ocurrió ponerlo ahí o evolucionar de alguna manera esa posición. No, los reyes no están puestos ahí, los reyes van ahí. Y van ahí porque este tablero responde a un fractal matemático, que es el 260, ¿no? Que es el útero de nacimiento, de expresión del ajedrez. Es el 260 porque este es un tablero de 8×8 y el número fractálico del tablero mágico de 8×8, el tablero de Mercurio, es el 260. Y si hacemos combinatoria de la posición del rey aquí, en el tablero hecho en forma de fractal, de E1 hasta E8, existen más de 230 por combinatoria rutas distintas para ir desde E1 hasta E8. Y todas esas rutas en el tablero fractálico, en el tablero mágico, ¿no? Todas esas rutas suman 260. El 260 es un fractal. Es un fractal de una importancia tremenda porque el 260 es el creador de culturas y es el útero del ajedrez. Por ejemplo, alguien me decía, si los mayas no jugaron ajedrez, ¿por qué tú relacionas el ajedrez con los mayas? Porque estamos hablando en esencia, en la periferia no lo puedes ver la expresión, aunque hay algunas cosas muy interesantes, pero en la esencia el útero es común, son hermanos del mismo útero. O sea, la cultura maya es la cultura del Solquín, ¿no? Del 260. De ahí emana todo el proceso de la cultura maya, toda la visión humanista maya emana de ahí. Y el ajedrez emana del 260. Todas las expresiones, la colocación de las piezas. Entonces, ponerte a pensar de que esto fue inventado por alguien es seguir con ese error y esa confusión que tiene tantos siglos y que no es más que una falta de ir a la esencia del sentido de lo que es el ajedrez.
Por eso yo decía que si me encantaría en alguna medida tener una aportación al ajedrez, es la aportación de, por favor, miremos en el centro, en la médula de lo que significa ajedrez, porque en la periferia la mirada es hacia afuera, no es hacia lo particular, no es hacia lo general. Una vez más, gracias, y esperamos y deseo personalmente que la vida te dé muchos más años para que sigas compartiendo tu conocimiento, y no solo compartas el conocimiento que ya tienes, sino que compartas el conocimiento que está por venir. A ustedes, gracias a ustedes por estar difundiendo, por darle la palabra a algunas cosas de experiencia, ¿verdad? Y usted, amigo, que nos ha visto hasta aquí, no pierda la oportunidad de suscribirse, seguirnos en nuestro canal de YouTube o en nuestra página de Facebook. Y si le ha parecido interesante este contenido, no olvide dejarnos su like, su comentario y, como siempre les digo, quizás algún día nos encontremos buscando Cuba.